Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarte un momento de la certificación CRIS, Certified Risk and Information System and Control, de ISAC. Hace 11 años tuve la opción de poderme certificar y puedo asegurarte que desde ahí ha sido muy importante para la gestión de riesgos. Yo me desempeño en la parte de auditoría interna. Sin embargo, es vital entender los riesgos de la organización, especialmente aquellos riesgos relacionados con las TI. CRIS lo que te permite es afirmar y confirmar que tienes la experiencia para enfrentar los desafíos únicos en la gestión de los riesgos empresariales de TI. Además, indica que tienes experiencia en la identificación y la gestión de estos riesgos y en la implementación y el mantenimiento de los controles asociados a los sistemas de información. Puedes obtener rápidamente reconocimiento y credibilidad de forma instantánea con CRIS y ayudar a impulsar tu carrera. Eso es muy importante. Es ideal para aquellos profesionales que participan en la gestión y control de riesgos de las tecnologías de información, porque brinda el conocimiento, la experiencia y la credibilidad en las interacciones con las partes interesadas, los reguladores locales e incluso reguladores extranjeros. Prepara a los profesionales de TI para enfrentar las amenazas del mundo real con herramientas relevantes para evaluar el Buenas tardes. y mitigar el riesgo. Vamos a iniciar ya la última exposición que corresponde a este 10º ISACA Full Day. Ha sido realmente una jornada también intensa, como la del día de ayer, pero considero que igualmente fructífera y provechosa para todos nosotros. Hoy me toca presentar a Nescop, uno de nuestros patrocinadores, y ellos van, a través de Darian Reynoso, van a presentar el tema relacionado con protección de datos en la nube, lecciones aprendidas sobre la seguridad de una fuerza de trabajo remota y colaborativa. Lo dejo entonces a Darian para que pueda comenzar con esta presentación y agradeciéndole por la participación de Nesco como patrocinador de este 10º ISACA Lima Full Day. Adelante, Darian. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es un gusto poder participar de este evento. Y bueno, lo que queremos aquí es, digamos, en estos meses de trabajo remoto y de aprender a trabajar de una manera diferente y de empezar a colaborar de maneras diferentes, hacer justamente esta recapitulación de cuáles han sido los principales retos, ¿no? Y qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que hemos visto con el trabajo que realizamos todos los días con las organizaciones a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Y entender cómo tenemos que evolucionar esa forma de proteger los datos, ¿no? Cómo debemos replantearnos muchas de esas estrategias tradicionales y esos lineamientos tradicionales que teníamos para proteger la información, ¿no? Un poco de mi experiencia y de mi rol, por supuesto, dentro de Netscope, es parte de justamente desarrollar ese camino y esa visión de aseguramiento que están dando muchas organizaciones de viaje hacia la nube, ¿no? Y en la que entendemos que es un paradigma que se rompió ya hace unos años y que muchas compañías están utilizando la nube para cada vez aumentar de manera más importante su forma de hacer negocios, ¿no? Y es algo que vemos como una tendencia muy hacia adelante, en la que cada vez lo vemos de manera más afianzada en muchas organizaciones. Lo mencionábamos en muchas de las charlas de este cimiento que nos da para transformación digital y cómo efectivamente es un reto, ¿no? De poder gestionar todos estos ambientes de nube a la vez que mantengo la continuidad de negocio, ¿no? Un poco de lo que queremos ver como objetivos de aprendizaje y lo que esperamos entender como parte de esta charla es entender estas nuevas arquitecturas y estos nuevos planteamientos que se están dando, ¿no? O que se están dando y que el mercado está adoptando y las organizaciones están empezando a ver como una muy buena forma de soportar su estrategia hacia el futuro, ¿no? Hablamos de arquitecturas tipo SASE o SASI, como es su propuesta de pronunciación en inglés,
obviamente entender cuáles son esas mejores prácticas y qué es lo que nos ha enseñado este camino, intentando enfocarnos en lo que hemos hecho durante muchos años, ¿no? Y en tratar de soportarnos, digamos, en las tecnologías tradicionales, en las arquitecturas tradicionales y cómo ahora tenemos que pensar en unas nuevas mejores prácticas, ¿no? Y por supuesto, cuáles son estos casos de uso y estos primeros pasos que tenemos que dar para efectivamente estar alineados a lo que espera el negocio, ¿no? Y es poder apoyar la transformación digital y poder ayudarlos a hacer negocios y gestionar de manera efectiva los riesgos que esto representa, ¿no? Un poco de lo que, de las primeras lecciones que vemos aquí es que, por supuesto, la transformación digital fue acelerada, ¿no? Y en muchos de estos foros y en muchas discusiones efectivamente se ve que la pandemia y la forma en que tenemos que o tuvimos que adaptarnos y seguimos haciéndolo, pues eventualmente nos empujó y nos dio este camino para que efectivamente la transformación digital se diera, ¿no? Y si lo medimos, una forma interesante de visualizarlo es, por supuesto, ver dos variables, ¿no? Y era un camino, digamos, un plan que se habían trazado muchas organizaciones. La primera variable, o en el eje X, tener cada vez más trabajadores remotos, por supuesto. Y por otro lado, también tener más servicios en la nube, ¿no? Y eventualmente veníamos con un plan y muchas organizaciones tenían planes a corto, mediano y largo plazo de, bueno, cómo iban a adoptar estos servicios, cómo se iban a migrar a ciertas tecnologías, cómo iban a habilitar la capacidad de tener una fuerza itinerante, una fuerza móvil mucho más efectiva, pero por supuesto, y esta frase, digamos que resume muy bien lo que pasó durante este año, ¿no? Es decir, todos tenemos un plan hasta que cambia de manera importante la forma en que lo estamos afrontando, ¿no? Y esto efectivamente derivó en un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, por un lado, por supuesto que hubo un cambio desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores remotos y por supuesto este movimiento se debió claramente marcado por la pandemia y es algo que tuvimos que entender y que tuvimos que afrontar. Y por otro lado, no solamente desde el punto de vista de habilitar a esos trabajadores remotos, sino también adoptar nuevos servicios en la nube, ¿no? Sobre todo orientados hacia herramientas de colaboración y en muchos casos soportados sobre ambientes nube, ¿no? Y en este escenario, digamos, esta alternativa que tuvimos de utilizar y tener a la mano y soportar muchas de las operaciones sobre esos ambientes, pues efectivamente se convirtió en una salida viable de respuesta a corto plazo y de definición de la forma en que vamos a trabajar ahora, entendiendo esta nueva normalidad que estamos viendo, ¿no? Y esto, digamos, desde el punto de vista de trabajadores remotos, pues por supuesto hay que entender que ellos, por un lado, van a tener que seguir accediendo a muchos de los sitios de Internet y van a seguir teniendo que soportar muchos accesos colaborativos. Ahora, de nuevo, cada vez más aplicaciones. Veíamos digamos, los promedios que manejábamos y cada vez las estadísticas que medíamos, que es un número creciente y es evidente, cada vez el número de aplicaciones en la nube en promedio que utiliza una organización es cada vez más alto, ¿no? Tenemos organizaciones en las que hoy medimos alrededor de 2.000 a 2.200 aplicaciones que pueden estar utilizando en promedio en un mes, ¿no? Y por supuesto lo que aún siguen siendo aplicaciones privadas, ¿no? Que no necesariamente van a dar ese salto hacia la nube, que no necesariamente se van a mover o que eventualmente se están migrando, ¿no? Estos ambientes en nube pública y entender el contexto de lo que hoy significa un trabajador remoto no solamente es darle acceso remoto, digamos, hacia consumir aplicaciones internas, sino ver la foto más amplia, ¿no? Y eso es importante entenderlo desde el punto de vista de las lecciones, ¿no? Es no solamente, digamos, extender la oficina hacia el trabajador o tratar de eventualmente crear un acceso remoto para que el trabajador pueda consumir sus aplicaciones, sino que entender que está consumiendo mucho más herramientas o mucho más aplicaciones en la nube o mucho más sitios o diferentes sitios web que puede llegar a consumir y que representan un riesgo, ¿no? Y que tengo que tener correctamente mapeado. De hecho, este efecto del que veníamos hablando incluso desde el 2019 de la inversión de los patrones de comportamiento del tráfico de la red, pues hablaban de que antes teníamos en su mayoría tráfico web, HTTP, HTTPS, y teníamos que tener herramientas y capacidades para controlar y gestionar el riesgo que eso representa. Y alguno poco de este porcentaje correspondía a aplicaciones en la nube, que se veía más como un elemento más de los que tenía que hacer gestión. Y hoy en día, por el contrario, vemos que el efecto cambió, ¿no? Y de hecho lo que ocurrió en el 2020 al final
nos llevó a que este proceso se acelerara, ¿no? De que tuviéramos más aplicaciones en la nube, más tráfico correspondiente o relacionado con aplicaciones en la nube, y que de nuevo tengo el desafío de controlarlo y gestionarlo de manera efectiva, ¿no? No solamente preocuparme por un acceso remoto hacia una VPN, ¿no? Por supuesto, otras tendencias de adaptación o de movimiento de cargas de trabajo hacia ambientes de nube pública, por supuesto que siguen siendo válidas, ¿no? Y en muchos casos esos planes de manera importante se aceleraron. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de la segunda lección es qué pasa con los paradigmas, ¿no? Es decir, la forma en que afronto esta nueva realidad, qué es lo que está sucediendo y cómo la misma pandemia y el mismo desarrollo de estos elementos nos ha obligado a que estos paradigmas evolucionen y pensemos de manera diferente, ¿no? Y una analogía que me gusta mucho mostrar es algo que sucedió hace 500 años, ¿no? Cuando pensábamos que, o sea, la Tierra estaba en el centro del universo, o por lo menos en el centro del sistema solar, y que todos los demás planetas, la Luna, el Sol, etcétera, etcétera, lo que giraba alrededor de nosotros, ¿no? Y por supuesto que hubo alguien que se atrevió a pensar diferente y hubo un modelo y un cambio de paradigma importante en el que se entendió que, por supuesto, la Tierra no estaba en el centro del sistema solar, ni siquiera, o por supuesto, no estaba en el centro del universo, sino que había algo diferente, ¿no? Y que la Tierra efectivamente estaba girando alrededor del Sol, ¿no? Y es evidente que se rompió el paradigma y empezamos a adoptarlo y a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y a afrontar nuestra realidad de manera diferente. Algo similar está sucediendo justo ahora, ¿no? Y de nuevo, desde el punto de vista de la concepción en que hemos abordado y hemos construido y hemos desarrollado por décadas ya esta estrategia de seguridad basadas y pensados en el data center, en el que era el centro de nuestro universo o el centro del sistema solar, y en el que sí, seguramente estoy adoptando algunos sistemas tipo SaaS, sí, probablemente tengo algunas oficinas remotas conectándose directamente, sí, puede ser que tenga algunos trabajadores remotos, sí, puede ser que tenga algunas aplicaciones que se están moviendo a ambientes de nube pública tipo IaaS. Ese paradigma y lo que vivimos durante esos años nos ayudó o nos está ayudando a entender que ese paradigma efectivamente cambió, ¿no? Y que en el centro de la conversación, en el centro del universo, tenemos que poner a los usuarios, que por supuesto el data center muy seguramente no va a desaparecer de la noche a la mañana, que seguramente la adopción de aplicaciones en la nube sigue en aumento, tipo SaaS, IaaS, PaaS, etcétera, y que tengo que entender que ahora debo colaborar de manera diferente, debo proteger a los usuarios de manera diferente, tengo conectadas las oficinas de manera diferente, los paradigmas a nivel de red están cambiando, y eso es un poco la descripción de lo que representa esta nueva forma o esta arquitectura llamadas así, ¿no? No es una solución, no es un producto, no es una tecnología como tal, es más una forma de ver las cosas, ¿no? Y de nuevo, una de las formas interesantes de verlas es que este esquema en el que tenía que brindar aseguramientos a los usuarios remotos no se resuelve con un paradigma, digamos, que no está ajustado para esta nueva realidad, ¿no? No se vale solamente con dar un acceso remoto e intentar utilizar las mismas herramientas de seguridad y capacidades de seguridad perimetrales que probablemente estaban definidas y arquitectadas para un modelo diferente y que no están adaptadas para lo que hoy en día es la realidad, ¿no? Y que de hecho en muchos casos no fueron prácticas, no fueron viables, ¿no? Y muchas organizaciones decidieron definitivamente no utilizar sus capacidades tradicionales por diferentes limitantes de la tecnología, por diferentes, digamos, dificultades o fricción que estaba añadiendo la experiencia de usuario final cuando intentaban proveer esas capacidades de seguridad simplemente enrutando el tráfico hacia Internet. De nuevo, muchos de los escenarios lo que llevaron y lo que de hecho están afrontando muchas organizaciones hoy en día es que mantenerse o intentar mantenerse en ese paradigma anterior le genera un desafío de cómo custodio la información a la vez que vuelvo a mi gente o a mi fuerza de trabajo colaborativo, ¿no? Cómo protejo lo que realmente es importante y cómo me enfoco en esa información, ¿no? Y cómo evito perder el terreno ganado de gobierno de seguridad que tenía con mi arquitectura tradicional ahora que debo hacerlo de manera diferente, ¿no? Y eso es de nuevo una de las grandes lecciones que se han venido definiendo, ¿no? Otro de los elementos más importantes es que, digamos, las etapas de la evolución, y lo vemos, digamos, en tres fases o en tres eras claramente definidas en las que hace unos 10 o de pronto 15 años atrás hablábamos más de ataques oportunísticos y empezamos a hablar por allá en el 2010 de ataques mucho más organizados y objetivos y avanzados,
y muy bien financiados. Hoy en día estamos hablando que sí, muchos de estos patrones y muchos de estos, digamos, drivers o muchos de estos fundamentos que teníamos de la era anterior se mantienen, pero hoy en día se están habilitando mucho más sobre lo que son amenazas basadas en la nube, ¿no? Y hemos encontrado que es un vector que está siendo altamente explotado por los ciberdelincuentes, ¿no? Y hace sentido desde el punto de vista de lo que tengo que aportar y la forma en cómo he construido, digamos, mi estrategia de seguridad y mi seguridad en capas y desde el punto de vista de arquitectura de seguridad, lo que he venido desplegando a nivel de infraestructura de red, digamos, para romper esta cadena de ataque o el cyber kill chain que seguramente muchos de ustedes han manejado y las diferentes capacidades, digamos, desde la perspectiva de seguridad de red y la perspectiva de seguridad en el endpoint, y qué es lo que he venido desplegando desde el punto de vista de filtrado, acceso, gestión de dispositivos, tecnologías avanzadas como, o digamos, más avanzadas para la protección de malware relacionadas con malware o incluso tecnologías de next generation endpoint y capacidades de control de contenido y demás. Por supuesto, hacen sentido desde el punto de vista de la protección contra las eras anteriores, ¿no? Pero cuando hablamos de la era que estamos afrontando hoy en día, en muchos casos estas capacidades y estas tecnologías no están preparadas y no están, digamos, alineadas a lo que se espera proteger, ¿no? Un ataque relacionado con aplicaciones en la nube, en muchos de los casos simplemente están siendo bypaseados, ¿no? Están en una lista blanca. Y yo asumo por defecto que estoy adoptando una aplicación en la nube de estas miles que estoy utilizando y simplemente hago un bypass, ¿no? Y muchas de estas características de seguridad simplemente se bypassean, ¿no? No están siendo visibles para las características de seguridad tradicionales, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura en la nube, muchos de los ataques que están soportándose ahora sobre estos ambientes de infraestructura en la nube, pues definitivamente no se pueden bloquear. Yo no puedo bloquear el acceso a los servicios que estoy utilizando para transformarme digitalmente, ¿no? Y esto de nuevo genera, digamos, todo un desafío de cómo abordo de manera diferente estos escenarios, ¿no? Por supuesto, lo que sucedió, que los usuarios se volvieron, tuvieron que irse a trabajar de manera remota y siguen estando remota, pues genera un desafío desde el punto de vista de control de red. Muchos de estos controles tradicionales no aplican sencillamente a los usuarios remotos, o si un dispositivo o un usuario está utilizando un dispositivo personal tipo Ring Your Device, pues tampoco aplica ninguno de estos controles, ¿no? Entonces, en este escenario, de nuevo, este efecto de inversión que veíamos en el que ahora estamos consumiendo muchos escenarios tráfico de la nube, pues me genera un nuevo panorama desde el punto de vista de amenazas, ¿no? Y es algo que también hemos visto que como una de las grandes lecciones aprendidas de estos meses que hemos vivido, ¿no? Que las organizaciones ahora entienden que no solamente tienen que buscar protegerse contra la era de las amenazas persistentes avanzadas, sino que ahora tienen que entender cómo evolucionan para protegerse contra estos nuevos ataques que sobre todo se están potencializando y se soportan sobre ambientes en la nube, ¿no? Y obviamente algo que también es bien importante y nuevo se venía hablando desde finales del 2019 y es de repensar la forma en que hago o abordo la seguridad de la red y evolucionar o pensar más hacia una plataforma de seguridad para que me permita consumir los servicios de seguridad de red que me hagan sentido, es decir, hablar de algo como Network Security as a Service y que, digamos, sea integrable y sea compatible con la evolución que se viene dando desde el punto de vista de arquitectura de red, que es Network as a Services, pues hace todo el sentido del mundo pensar en este tipo de plataformas, ¿no? De nuevo, entendiendo y poniendo al usuario en el centro de la conversación y no en el data center, digamos que era el enfoque tradicional que teníamos que ver, pues por supuesto que tenemos que plantear, digamos, dos anillos importantes, ¿no? Por un lado, las capacidades de Network as a Service, cómo brindo la mejor conectividad de cara al usuario, la forma en la que mejor el usuario pueda consumir la información y los servicios que requiere para hacer sus labores de día a día, y un anillo exterior que me ayude a brindar esa capa de seguridad desde esa plataforma que me está brindando el acceso, ¿no? Y eso está enfocándose, digamos, un modelo mucho más centrado en el usuario. Otra forma de verlo, de nuevo, es poniendo al usuario en el centro de la conversación que está consumiendo servicios, pues por supuesto que necesito brindar una plataforma o una arquitectura que, por un lado, me dé las garantías de disponibilidad, de confiabilidad, la mejor conectividad posible, el mejor desempeño, también las capacidades de seguridad que las pueda entregar desde esta plataforma, desde un edge que me dé la posibilidad de conectarme o acceder a cualquier
dispositivo, a cualquier aplicación independiente de donde esté, ¿no? Puede ser un servicio en la nube en muchos casos, por supuesto que están evolucionando y moviéndose cada vez más servicios hacia la nube, pero puede ser que también los esté consumiendo, necesite consumirlos desde sus data centers tradicionales, ¿no? Y esta capa de acceso, digamos, tenemos que brindarla para dos objetivos, ¿no? Uno, brindarle las mejores capacidades de Network as a Service, ¿no? Es decir, si necesito gestionar el tráfico, seleccionar la mejor ruta, buscar la mejor experiencia desde el punto de vista de optimización de paquetes, etcétera, etcétera, así como las capacidades de seguridad que me ayudan a entregar esas promesas de valor, ¿no? Lo que es protección de la información, por supuesto, capacidades de CASB, capacidades de filtrado, VPN y demás, ¿no? Estos son, digamos, los dos anillos que componen este modelo y hacia dónde se ve. Es decir, pensar de manera diferente y ver más cómo garantizo la conectividad o el consumo seguro y controlado de la información que está consumiéndose desde aplicaciones por parte de los usuarios, ¿no? Y de eso se trata este modelo, digamos, o este nuevo planteamiento de los modelos, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, o cómo empezó, digamos, este nuevo planteamiento con una arquitectura, de nuevo, una definición de un nuevo modelo en el que se habla de un artículo que dice que la seguridad o el futuro de la seguridad de la red está en la nube, ¿no? En que tengamos que empezar a pensar en esas de manera diferente, ¿no? Y en que en muchos casos, más que empezar a seguir manteniendo capacidades en capacidades locales o, por ejemplo, en las sedes remotas, tener una carga, digamos, de características o de funciones pesadas en este tipo de dispositivos, pensábamos más bien en una branch liviana o en una sede de acceso liviano o en un data center cada vez más liviano, en el que llevábamos muchas de las capacidades de seguridad hacia una arquitectura cloud, ¿no? Y ese modelo de migración, digamos, o esa adopción o ese cambio de paradigma de dejar de centralizar o de dejar de tener capacidades o controles de seguridad y tecnologías de seguridad local mucho más pesadas en el branch o en los data centers locales y empezar a pensar o empezar a migrarlos hacia la nube, pues es acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Y al cambio que se dio, ¿no? Es decir, dejar de pensar en, por supuesto, tener solamente características on-premise o un stack de seguridad on-premise que estaba, digamos, mucho más orientado hacia los años anteriores, incluso hasta las décadas anteriores, o no solamente pensar en un acceso remoto hacia un acceso o, digamos, presentar la capacidad de acceso remoto con una tecnología de control de contenido en la nube, o de nuevo, no solamente enfocarme en proteger ciertas aplicaciones en la nube sin proteger a los usuarios remotos, sino considerar las dos variables, ¿no? Proteger correctamente la información, entendiendo que estoy adoptando muchas aplicaciones en la nube y entendiendo que debo consumir esas capacidades desde una plataforma de seguridad, ¿no? Y eso de nuevo es hacia donde se está enfocando mucho más el efecto, ¿no? Uno de los, digamos, formas de escribirlo, y seguramente les dejo esta lámina con el reporte completo para que lo puedan consultar y el link en las referencias, pues es de nuevo esta nueva consolidación, ¿no? Es decir, más que un producto o una tecnología o algo que yo debería, digamos, ahora adquirir una solución de SASE, es repensar las cosas, ¿no? Y es definir una arquitectura diferente y empezar a soportarme sobre una estrategia que me lo pueda brindar, ¿no? En ese sentido, digamos, pues muchos de los tendencias de mercado y enfoque que estamos dando desde el punto de vista de adopción, estamos enfocados hacia allí, ¿no? Y por supuesto nosotros estamos en esa misma línea, ¿no? Y una de las, digamos, de los resúmenes más importantes y las 5 claves de este tipo de tecnología que me gusta mencionar, y es, digamos, una definición sencilla o una forma de escribirla, pues es esa convergencia de lo que es Security as a Service y Network as a Service, ¿no? Cómo converjo esas dos capacidades. Es una forma de verlo, es más orientado hacia una arquitectura de seguridad nueva y no un producto, ¿no? Definitivamente no es una solución que compro y resuelve todos mis problemas, ¿no? Es una oportunidad para repensar, digamos, tanto el stack de seguridad como el stack de red y cómo voy a realizar o cómo voy a lograr esa convergencia que me ayude a prestar o utilizar de manera más eficiente esas plataformas de seguridad, ¿no? Se requiere para lograr esta transformación digital de los negocios. Definitivamente es algo que vemos como algo que tiene que estar y tiene que ser, digamos, esa plataforma para seguir este proceso de transformación digital. Y de hecho se estima que el crecimiento de adopción de este tipo de tecnologías, el crecimiento de este mercado para los próximos 5 años va a ser de un 42% año sobre año, ¿no? Y esto es
bien importantes desde el punto de vista de las adopciones, ¿no? Ahora bien, por supuesto que es importante repensar las tecnologías, pero es importante cómo estas plataformas o cómo esta nueva arquitectura me ayuda a definir mi nueva estrategia de protección de los datos, ¿no? Y que no solamente tengo que intentar pensar en etiquetar documentos o clasificarlos o evitar que se fuguen con un DLP, sino más bien desarrollar una nueva estrategia, un nuevo funcionamiento, un nuevo framework de seguridad de los datos que se soporte sobre esta plataforma, ¿no? Es decir, que parta desde el hecho, por ejemplo, de identificar qué aplicaciones son riesgosas o qué sitios web son riesgosas y qué políticas eventualmente tengo que definir para controlar el acceso, y desde allí estoy empezando a proteger la información desde el punto de vista de gestionar el acceso que estoy permitiendo a mis usuarios, independiente de dónde estén o seguramente estén trabajando remotos, aplicaciones en la nube o sitios web que eventualmente representan un riesgo para la información que estoy manejando, ¿de acuerdo? Y por supuesto bloquear las categorías de seguridad conocidas y bloquear el acceso a diferentes tipos de páginas. Segundo, crear controles de acceso adaptativo, ¿no? Que incluyan más contexto, y esto es súper importante porque cuando hablamos de adopción de un servicio en la nube, por ejemplo, el contexto me cambia completamente el nivel de riesgo, ¿no? Así sea la misma aplicación en la nube, así sea el mismo usuario, así sea el mismo dispositivo, pero el contexto de cuál es aplicación está adoptando. Por ejemplo, si un usuario está conectándose a Office 365, pero está conectándose a una instancia de un tercero de Office 365, a una instancia personal de Office 365, me cambia el contexto de manera diferente, ¿no? Y poder controlar de manera adaptativa de qué nivel de privilegios tienen los usuarios dependiendo de muchas más variables, pues es algo que definitivamente me ayuda a asegurar los datos de manera importante, ¿no? No simplemente adoptar y permitir y asumir que Office 365 es confiable y que debo permitir cualquier tipo de movimiento de información allí, ¿no? El tercer escenario, la tercera fase es empezar a tener un control granular, ¿no? Y aquí es donde hablamos de la evolución también de tecnologías que tradicionalmente controlaban el acceso web y que, digamos, están tratando de ser estiradas y están tratando de ser utilizadas para algo que no fueron diseñadas y es el control de la nube, ¿no? Y aquí hablamos de controlar de manera inteligente las actividades que hacen los usuarios, ¿no? Es decir, no solamente lo que los usuarios pueden llegar a acceder o, digamos, están consumiendo, sino también la forma en que están utilizando las aplicaciones para finalmente controlar la información y controlar el contenido de lo que están transfiriendo los usuarios, ¿no? Es decir, este enfoque basado en capas que se soporta sobre esta arquitectura que me da esta posibilidad y esta plataforma que me da la opción de desarrollar estas capacidades, pues es lo que me ayudan a finalmente tener un framework de seguridad efectivo, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver y unas las lecciones que también hemos visto que aplican mucho y hacen mucho sentido desde el punto de vista de optimización y de lecciones aprendidas es que este es punto inicial de control o el primer paso que hemos venido realizando y que muchas organizaciones están dando es la adopción del Next Generation Secure Web Gateway como un punto de partida, ¿no? De nuevo, es un viaje y es una transformación, los requerimientos y lo que puedo solucionar con un Next Generation Secure Web Gateway comparado con un Secure Web Gateway tradicional son diferentes. Puedo controlar mucho más la información, el contexto de los usuarios, el riesgo de las aplicaciones, no solamente el acceso y la protección de las amenazas y el filtrado de contenido, que era lo que tradicionalmente hacía con un Secure Web Gateway de primera generación, digamos, y que me ayudan a enfocarme en otros elementos, ¿no? En escenarios mucho más orientados hacia la aplicación, escenarios mucho más orientados hacia el riesgo, hacia las actividades, hacia la instancia, hacia qué está haciendo el usuario cuando consume esas aplicaciones en la nube y qué información está transaccionando, ¿no? De nuevo, estas capacidades son el core y es el punto de partida y es, digamos, un escenario de adopción bien interesante, ¿no? En el que puedo gobernar o puedo habilitar a este trabajador remoto para que desde una plataforma y de manera consolidada pueda consumir los servicios que necesita, pueda gobernar la información, pueda gobernar, digamos, la protección contra las amenazas, pueda brindar esas capacidades de flexibilidad en muchos casos de, por ejemplo, conectarse desde un dispositivo personal a un ambiente de nube corporativo y que a su vez pueda brindar un acceso diferente hacia las aplicaciones internas, ¿no? Gestionando, cambiando la estructura tradicional de acceso, ¿no? Obviamente con una arquitectura
basada en nube, escalable, mucho más confiable, distribuida, elástica, que me permita tener mucha más flexibilidad, cubrir a los usuarios que están itinerando, que están moviéndose desde un trabajo remoto hacia sedes on-premise de la organización, y en ese escenario pensarlo de manera diferente, ¿no? Y esto es, digamos, uno de los puntos de partida más importantes, ¿no? Y es, por supuesto, la aplicación práctica de esta nueva arquitectura de seguridad basada en Secure Access Service Edge, ¿no? Es decir, un escenario mucho más unificado, digamos, soportándome o teniendo la capacidad de desarrollar o consumir esas capacidades de seguridad desde una plataforma, hacerlo de manera progresiva, y eso es bien importante desde el punto de vista de adopción, y es claro que, digamos, cambiar de un modelo tradicional de seguridad on-premise a un modelo basado en SASE, en el que consumo capacidades de seguridad desde la nube, no se va a realizar, digamos, de la noche a la mañana. Es un viaje que tengo que plantear, que tengo que definir y que tengo que establecer, y esa posibilidad de hacerlo de manera progresiva pues debe ser algo inherente de la plataforma, ¿no? Debo poder consumir los servicios de seguridad que requiero para poder realizar este viaje y esta transformación efectiva, ¿no? Obviamente, digamos, tratamos de cubrir estos objetivos de aprendizaje, entender la evolución de esta arquitectura, por supuesto entender cuáles son estas características, por supuesto entender cuáles son estas mejores prácticas que hablábamos allí, es de repensar en muchos casos la forma en que estamos proveyendo seguridad en muchos escenarios, y repensar la forma en que las arquitecturas y las estrategias se estén planteando, y por supuesto estos casos de uso, ¿no? Para que logremos habilitar de manera segura estos trabajadores remotos, que seguramente van a ser algo que se mantendrá por un tiempo dado, ¿no? De hecho, hoy en día las discusiones que se plantean es, bueno, ¿realmente vamos a regresar a un esquema tradicional o cómo va a ser, digamos, esos incentivos que tienen muchas de las empresas para que en realidad retornen sus colaboradores, ¿no? O hasta cuándo vamos a permanecer así, ¿no? No solamente por la iniciativa de salud, sino por otros escenarios y otras variables que se contemplaron de manera importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengamos por allí de pronto algunas preguntas o algo que queramos resolver aprovechando los minutos que tenemos disponibles. Darian, muchas gracias. No veo preguntas por el momento. Ok, estás, bueno, ahí tratando de alinearme, es una vista de Bogotá, desde, bueno, uno de los cerros que usualmente visitan o visitamos, ¿no? Muchos de los que vivimos en Bogotá y muchos de los turistas que, digamos, da la mejor perspectiva de Bogotá, ¿no? Por estos días muy fría y muy lluviosa, pero que alcanza a verse, ¿no? Toda la magnitud y el despliegue importante de la ciudad, ¿no? Sí, no tenemos aún alguna pregunta. En todo caso, Darian, creo. Sí, A mí sí me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que estoy con la opción vamos. de mí. Claro. Darian, una consulta, considerando este entorno que hoy vivimos, donde hay más conexiones y de hecho el trabajo remoto se ha vuelto pues casi lo normal. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías para priorizar en el monitoreo de amenazas externas o controles en la nube? Sí, digamos, lo primero es entender que un trabajador remoto requiere consumir diferentes tipos de servicios, ¿de acuerdo? Y los vectores de riesgo que se pueden abordar o la posibilidad de que un trabajador remoto que está consumiendo diferentes tipos de servicios se puedan materializar son amplios, ¿de acuerdo? Un trabajador remoto puede consumir sitios web, sitios en internet, por supuesto hay que cubrirlo. Un trabajador puede consumir, o seguramente está consumiendo muchas aplicaciones en la nube, que también son un vector de riesgo, y un trabajador remoto seguramente está consumiendo aplicaciones internas, ¿no? Para los tres casos, tengo que definir una estrategia que me ayude a protegerme contra amenazas, por supuesto, es decir, cubrir que este trabajador remoto no esté expuesto directo a una amenaza que venga por el vector web o que venga por el sector cloud o que eventualmente impacte aplicaciones internas.
Y para los 3 vectores tengo que proteger la información, tengo que gobernar con contexto la información, ¿no? Por ejemplo, si un usuario está utilizando Zoom, tengo que gobernar la información que está moviéndose o que eventualmente puede transaccionar por allí, ¿no? O si un usuario eventualmente puede consumir Slack, pues tengo que cubrir o tengo que proteger para que Slack no se vuelva un vector de ataque para el trabajador, ¿no? Y no simplemente asumir que esta adopción de aplicaciones en la nube, digamos, dar por sentado que son seguros o caer en el fenómeno de complacencia en la nube, en el que asumo que una aplicación en la nube por contratarla con Microsoft o Salesforce o con Google, pues ya son seguras porque ellos saben más de seguridad, sino más bien controlarlas y gobernarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, digamos, la propuesta usualmente y las discusiones que tenemos con muchas organizaciones hoy en día es replantear ese esquema de proteger al trabajador remoto, ¿no? No simplemente bloqueando cosas, que hoy en día no es la respuesta, y digamos, hoy en día más la seguridad debe pensarse como un allow is the new block, ¿no? Es decir, permitir muchos recursos, muchas aplicaciones, mucho acceso, dar más libertad al usuario, pero gestionando más el riesgo que eso implica, ¿no? Y la información que eso puede manejar, ¿no? Y eso es, digamos, el camino que usualmente mostramos y las discusiones que usualmente tenemos con las organizaciones y hacia dónde se enfocan principalmente, ¿no? Darian, y sobre ese punto que mencionas, de hecho, cuando hablamos de enlatados, ¿no? La seguridad de Salesforce, de HANA, o de esos servicios de grandes proveedores, ya vienen seteados, ¿no? Por ejemplo, en Salesforce hay la capa de Shield, que es la que se compra adicional para implementar los mecanismos de seguridad. Sin embargo, o sea, no se puede cambiar los contratos posiblemente porque son proveedores globales. Entonces, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿cómo podríamos aplicar una capa sobre la gestión de esas nubes, ¿no? Porque igual estamos hablando de servicios tercerizados y a la par Sí. que también seguramente tenemos servicios acá con terceros, ¿no? Del data center, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un concepto claro aquí, es el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Y es, si bien estoy adquiriendo un software como servicio o una solución cloud tipo SaaS, por ejemplo, en el que muchas de las funciones de la operación del servicio y de la seguridad del servicio son responsabilidad del vendor, de Salesforce o el que sea que lo esté soportando, existe cierto nivel o cierta limitante donde empieza la responsabilidad del usuario, de la organización que está consumiéndolo, ¿no? Y eso cuando hablamos de servicios administrados, ¿no? Entonces, efectivamente, en muchos casos, complementar o combinar las capacidades nativas de seguridad de muchas nubes se vuelve complejo, digamos, gestionar la seguridad de la forma correcta en Salesforce, en Oracle, en Office 365, en Slack y en los cientos o miles de servicios se vuelve desafiante. El concepto usualmente aplica más a una consolidación centralizada, ¿no? Es decir, desde una plataforma de seguridad donde pueda definir mis políticas y la forma en que voy a gestionar el riesgo, administrar y gobernar muchas de las capas de seguridad de estas nubes, ¿no? Seguramente tendré que complementarlas, ¿no? Con algunas capacidades nativas, ¿no? Y por otro lado, también es importante, cuando hablamos de nube, y esto también es parte de las conversaciones diarias que tenemos, es cuando hablamos de adopción de la nube, no solamente hablamos de aplicaciones managed o que tú como organización tomaste la decisión de comprar y administrar y proteger, sino también de muchas no administradas o managed, o lo que se conoce como shadow IT. Hoy en día se habla de un concepto de business unit IT, ¿no? Que es las aplicaciones en la nube que por algún motivo alguien está utilizando. Un usuario final porque les es más fácil o un área de mercadeo porque adquirió una agencia local que se soporta sobre un servicio en la nube o lo adquirió simplemente con una tarjeta de crédito y que TI y seguridad no está al tanto de eso y no lo gobierna. Entonces, cuando hablamos de gobernar, digamos, aplicar una capa de seguridad en la nube no es solamente para las aplicaciones corporativas administradas que yo como organización adopté, sino también para todo el otro espectro de lo que puedes llegar a estar utilizándose, ¿no? Y es donde los números allí aumentan considerablemente desde el punto de vista del número de aplicaciones. De todo eso que está como oculto, que no es tan claro identificar, que TI probablemente ni siquiera está al tanto, pero que se está utilizando y que genera, digamos, un riesgo de la perspectiva de uso de la nube. Gracias, Dario. No sé si acá tenemos 2 preguntas. Tenemos una que está relacionada, que tiene que ver con si es posible migrar los servicios de TI de un proveedor de cloud a otra o regresar a servidores locales.
Sí, digamos, desde el punto de vista de servicios cloud, digamos, en muchos casos, si bien por supuesto que cada vendor y cada aplicación en la nube tiene su forma de funcionamiento, usualmente las organizaciones no están casadas con estos servicios, ¿no? Y existe la posibilidad, por supuesto, de moverse entre diferentes proveedores, digamos, de aplicaciones, ¿no? Y de hecho lo hemos visto, ¿no? Muchos clientes que necesitan brindar una capa de seguridad para ciertos servicios y, digamos, en algunos años o en algunos meses por razones de negocio migran o adoptan otros tipos de escenarios, es viable, digamos. Ahora, regresar a servidores tradicionales o locales es menos común, digamos. Una vez se da el paso a adopción de la nube, difícilmente se regresa, ¿no? Hay ciertas excepciones, diría yo, que suceden y que algunas organizaciones lo hacen y, digamos, puede darse, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de seguridad, también, digamos, se tiene ese modelo, ¿no? De adaptarse, digamos, de una vez evoluciona hacia esos pasos en la nube y aquí conecto con la segunda respuesta y es cuánto tiempo puede llegar a demandar este tipo de migraciones. Puede llegar digamos, definirse un plazo de un roadmap de seguridad que puede tardar un par de años incluso, ¿no? Lo hemos hecho con varios clientes en los que progresivamente adaptamos estas capacidades de seguridad, digamos, usualmente no es una migración tipo Big Bang, como que apago mis controles o mis características y empiezo a utilizar toda la plataforma de seguridad en la nube, sino que lo hago de manera progresiva, resolviendo los casos de uso que más hacen sentido de la perspectiva de riesgo, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, ese viaje puede tardar usualmente entre 1 o 2 años, dependiendo del ritmo de adopción y de la voluntad de transformación digital que tenga la compañía, ¿no? Gracias, Darian. Acá tenemos otra consulta de Antonio Baxerías. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo puede demandar migrar hacia este tipo de arquitectura, considerando no solo los aspectos técnicos, sino también las labores colaterales, tales como definir o ajustar perfiles de usuarios remotos y demás aspectos de esa naturaleza? Sí, digamos, la adopción o empezar a utilizar este tipo de plataformas, dando los primeros pasos, puede ser, digamos, algo que se pueda dar más acelerado, ¿no? Hemos tenido casos y hemos trabajado con organizaciones diría yo, algo así como 10.000 o 15.000 usuarios que han tenido la posibilidad de empezar a adaptar ese tipo de plataformas en algo así como 2 meses, ¿no? En 1 o 2 meses empezar a tener las primeras capacidades para proteger y habilitar a los usuarios y a los trabajadores remotos con capacidades, digamos, colaborativas, ¿no? Ahora, cambiar de manera radical, digamos, o migrar capacidades tradicionales que tenía on-premise y seguir evolucionando es algo que, de nuevo, es un plan más de mediano y largo plazo en el que debo definir cuáles son los siguientes pasos que debo dar y cuáles son las siguientes capacidades de seguridad que ahora voy a adoptar desde la nube, ¿no? Y que voy ahora a consumir desde la nube. Y eso, de nuevo, es algo que usualmente se define a nivel de roadmap, que usualmente trabajamos, digamos, pensando más en un mediano y largo plazo, en seguir incorporando esas capacidades de seguridad y de nuevo puede tardar lo que hemos visto, digamos, el desarrollo que hemos tenido, hemos visto que la adaptación y el viaje completo puede llegar incluso a tomar años, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de dejar cada vez de lado estas plataformas teniendo en cuenta fechas de renovación de contratos, procedimientos, aspectos de definición de perfiles y demás, llegar a adoptarlo y migrarlo hacia la nube puede llegar a tomar un tiempo, ¿no? Y no es, digamos, algo que se dé completo, ¿no? De abandonar del todo las capacidades locales y migrarlas definitivamente hacia la nube. Gracias, Darian. Por el momento no tenemos alguna pregunta, podemos esperar algún minuto ahí para ver si llega otra. No sé si quisieras tú comentarnos alguna otra acción o alguna otra facilidad que pueda tener Netskope sobre este tema, alguna otra experiencia que pueda tener. Sí. Digamos, parte digamos, la naturaleza
Y es algo que en muchas organizaciones hemos trabajado, y es cómo empiezo a cambiar, digamos, o a despegarme de ese control de tener todos los equipos y todas las capacidades locales bajo mi control, ¿no? Y realmente pensar en un modelo mucho más eficiente, basado en OPEX, en el que consumo capacidades a medida que necesito, en la que empiezo a pensar más en casos de uso que tengo que resolver, en que empiezo a alinearme, digamos, a una necesidad de negocio en la que permito o desbloqueo esos accesos que tradicionalmente tenía bloqueado y empiezo a ser más flexible, pero a la vez tener más visibilidad sobre los datos. Y en ese sentido, digamos, es interesante la evolución que hemos logrado dar y el paso, digamos, que hemos podido dar en muchas verticales de las organizaciones con las que trabajamos, por supuesto, finanzas, retail, salud, incluso gobierno, en el que cambiamos, digamos, la forma en que tradicionalmente hemos hecho ese trabajo, ¿no? Y en el que hay que pensar en un modelo diferente de consumir el servicio, ¿no? Y en consumir esas capacidades y tener una visibilidad diferente, ¿no? Ahí se vuelve bien interesante ese trabajo y ese, digamos, esa nueva forma de pensar las cosas, y ahí es donde hemos tenido un éxito importante, ¿no? Y seguramente podamos, digamos, ayudar a muchas organizaciones alrededor de la región, ¿no? Bueno, aquí me parece que tenemos alguna pregunta adicional. Gracias por el comentario. Sí, Alan Crisóstomo nos consulta. En Colombia, ¿cómo está avanzando las normativas regulatorias, las normativas respecto a cloud computing? Sí, digamos, hace, no sé, cuando empezábamos a hablar de adopción de la nube en algunas industrias, por ejemplo, no sé, hace unos 6 o 7 años, muchas de las conversaciones eran, no, casi que me da alergia a la nube, ¿no? Aquí como que no creemos en la nube, ¿no? Y nosotros, no sé, había alguna reunión que tuvimos con alguna... con un interlocutor de una entidad de finanzas, es como no creemos en esa religión, acá no profesamos eso, ¿no? Y no queremos saber nada de nube, mucho menos de seguridad de la nube, ¿no? En ese momento la regulación tampoco era clara, ¿no? Como que no había un aspecto claro de decir, bueno, sí puedo adoptar este tipo de servicios o no, qué puedo llevar, dónde está la residencia de los datos, puedo depender de ciertos servicios o no. Hoy en día está un poco más definida, digamos, para ciertas industrias, no sé, la industria financiera hace unos 2 o 3 años atrás puso unas reglas claras en las que dice, bueno, si quieres adoptar un servicio en la nube, está bien, debes hacerlo con estos mínimos estándares, ¿no? Debes exigir cierto nivel de regulación, debes exigir un manejo adecuado de protección de los datos, debes mantener o requerir un nivel mínimo de disponibilidad de un SLA del servicio, ¿no? Ciertas industrias lo tienen, digamos, ya hay unas reglas de juego un poco más claras de, bueno, puedo adoptarlo y puedo utilizar esta seguridad en la nube y tengo que poner estos controles o exigir y demandar estos controles. Y de hecho hemos acompañado a muchas organizaciones de este sector a ayudar a responder muchas de estas auditorías, ¿no? Es decir, parte de demostrar que adquiero o permito un servicio en la nube va de la mano con demostrar los controles que estoy aplicando y la visibilidad que tengo sobre la información, el nivel de servicio, las características propias del servicio de seguridad, para poder eventualmente responder ante esos requerimientos, ¿no? El gobierno también está dando pasos importantes. El año pasado liberó, digamos, cierta normativa y cierto, digamos, base de mejores prácticas de la forma en que deberían adoptarse servicios en la nube, y estamos viendo, digamos, industrias que hace unos años era impensable que adoptaran servicios en la nube, que hoy lo están haciendo, ¿no? Industria militar, el gobierno también ha tenido un avance y una adopción, digamos, importante de este tipo de servicios. Y desde el punto de vista de adopción, de nuevo, es algo que vemos nosotros como Netscope, que es una tendencia cada vez más notoria, ¿no? Y cada vez más difícil que se reverse, ¿no? Y que estemos pensando, digamos, en no adoptar la nube en algún escenario, ¿no? Gracias, Darien. Tenemos otra consulta de Jack Chang. ¿Qué se debería considerar para tener la libertad de migrar fácilmente entre proveedores de nube y no estar ligado por muchos años a uno?
Sí, digamos, desde la perspectiva del servicio, ah, la tendencia es que cada vez las organizaciones son las que consumen lo que les sirve, ¿no? Y el modelo de pay as you go y el modelo de pago lo que utilizo y los contratos cada vez más flexibles y digamos la posibilidad de migrarme de una nube a otra es, digamos, desde el punto de vista de las condiciones de servicio, es algo que cada vez es, digamos, más frecuente encontrar, ¿no? Un usuario o una organización, digamos, cada vez es más probable que ponga sus condiciones, ¿no? Y cada vez es más probable que se vuelva multicloud, ¿no? En pocos casos vemos a una organización casarse, digamos, o amarrarse con un solo servicio o con un solo proveedor de nube, sino que por el contrario tiene muchas líneas, ¿no? Y dependiendo digamos, de lo que le ofrezca el servicio, de lo que más se adapte a su infraestructura o, digamos, o a su modelo de negocio, a lo que más le convenga para su transformación digital, se va a mover entre un escenario de nube u otro, ¿no? Y por eso no es ajeno, digamos, que veamos cambios no sé, adaptaron G Suite y al siguiente año o en meses están pensando en Office 365 o tienen una combinación de ambos o tienen AWS, Azure y Google Cloud Platform al tiempo y tienen ciertos servicios que están moviendo. Digamos, cuando hablamos de nube pública y ambientes tipo SaaS, IaaS y PaaS, muy difícilmente vamos a ver alguien amarrado, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista de negociación y de acuerdos, usualmente se dejan muy abiertos, ¿no? Es decir, las organizaciones tienen cierto control para moverse y consumir lo que necesitan, ¿no? Y lo que les hace sentido. Por supuesto, ¿no? Hay unas reglas de mercado de oferta y demanda digamos, de control dependiendo de la organización y demás, pero lo que vemos es cada vez más flexibilidad. Y eso de hecho abre el panorama que cada vez seamos más multicloud, ¿no? Cada vez, cada organización, independiente del tamaño, de nuevo, utilizan muchas nubes, ¿no? Y están permitiendo y adoptando y consumiendo muchas nubes y muchos servicios y no necesariamente están amarrados a uno, ¿no? Y es algo, de nuevo, que es parte de lo que vemos nosotros desde la perspectiva nuestra, ¿no? Que es un poco más de seguridad de la nube. Gracias, Darian. Y aquí tenemos una más que nos alcanza Ada Quesada Baltodano. ¿Qué recomendarías para las empresas que empiezan a migrar aplicaciones en nube? ¿Cómo integrarlas con las aplicaciones legacy? Sí, digamos, desde la perspectiva de gobierno de información, digamos, y de seguridad de los datos, es importante que ahora tengo como dos responsabilidades, ¿no? Es decir, ahora tengo las aplicaciones en la nube que tengo que custodiar, pero en muchos casos las aplicaciones legacy no desaparecieron, ¿no? Y la forma en que tengo que proteger la información y los procesos y el desarrollo, digamos, que he venido dando sobre estas aplicaciones, pues se tiene que seguir manteniendo, ¿no? No puedo descuidar, decir definitivamente me voy a la nube y descuido todo lo que he hecho. Y en muchos casos los presupuestos no se duplican, no puedo ahora seguir invirtiendo para proteger o desarrollar una estrategia y consumir una plataforma y servicios de seguridad desde la nube y también mantenerlo legacy, ¿no? Entonces, en muchos casos, digamos, pues hay que buscar ese balance, ¿no? Desde la perspectiva de seguridad, ¿no? De cómo una arquitectura de seguridad cloud me cubre los datos y me protege sobre todo los usuarios y el riesgo que implican a lo que los usuarios estén expuestos para ambos escenarios, ¿no? Y de hecho, en muchos casos lo que hemos visto es eso, ¿no? Que si en una plataforma de seguridad en la nube me da la posibilidad de proteger la información en la nube, entiende muy bien los datos en la nube, también me debería ayudar a permitir control sobre lo que pasa en las aplicaciones legacy, ¿no? Y la forma en que los datos se están moviendo, digamos, en esas aplicaciones legacy, ¿no? Entonces, de la perspectiva de seguridad, una recomendación es justamente eso, ¿no? Evaluar y analizar que estas plataformas de seguridad que estoy adquiriendo, estas capacidades, me cubran ambos aspectos, ¿no? Y no tenga, digamos, islas separadas en un gobierno de seguridad para la nube y un gobierno de seguridad legacy, sino más bien una capacidad mucho más amplia, ¿no? Desde el punto de vista de cobertura. Gracias, Darian. Tenemos otra pregunta de María Fátima Cueva. Hola, Darian. ¿Tienes algunos tipos o consejos cuando nos enfrentamos a problemas de data locking, aparte del preventivo por contrato? No sé si puedes, digamos, contarnos un poquito de este tema de data lock-in. ¿A qué te refieres? Aparte del preventivo por contrato.
A ver, digamos, en muchos casos, y eso de hecho es parte de lo que lo revisas, si quieres ahí, mientras logras aclararnos un poquito más a qué te refieres. Pero desde la perspectiva de quién es el dueño de los datos, es algo que hay que considerar muy bien, ¿no? Y es, cada vez que yo adquiero un servicio en la nube, por supuesto que los datos y quién es el ownership de los datos y qué pasa con los datos cuando yo decida no utilizar más el servicio o cuando yo decida cambiarlo es súper importante, ¿no? Y de hecho parte de las consideraciones y en muchos casos, digamos, el análisis que hacen o la toma de decisión de qué tipo de aplicaciones van a contratar o no van a adoptar, también no solamente debe, digamos, analizarse desde la perspectiva de la aplicación y del modelo de negocio, y bueno, esta aplicación me sirve para lo que quiero hacer, sino también de la perspectiva de seguridad, qué pasa con los datos, ¿no? Y qué pasa cuando yo decida no hacerlo, dónde están los datos, qué, digamos, qué posibilidad hay de que este servicio del tercero eventualmente utilice de la manera que yo no quiero los datos que estoy, digamos, depositando en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, digamos, uno de los criterios que nosotros podemos ayudar y que de hecho se utilizan en muchos casos para la selección de este tipo de aplicaciones, tiene que ver con eso, ¿no? Con qué pasa con la información, cómo la protejan, de quién es el dueño de los datos, dónde están almacenados, por supuesto, cómo los está custodiando, qué pasa cuando yo decida terminar el contrato, y digamos todos esos aspectos que en ciertos casos son difíciles de contemplar, digamos, por la organización. Hace sentido, digamos, tener esa posibilidad de comparar muchos servicios y entender la información, cómo la maneja este proveedor que estoy queriendo contratar, ¿no? Y si es el mejor, y si es la mejor opción o es la mejor aplicación que debería contratar, también teniendo en cuenta esa variable, ¿no? Gracias, Darian. Espero que hayamos ahí aclarado todas las opciones que nos habían incorporado. No tenemos por el momento más preguntas. Me gustaría, en todo caso, darte la posibilidad de ejecutar unas palabras finales, alguna reflexión final sobre este asunto para poder efectuar el cierre de la presentación. Sí. Digamos, bueno, muchas gracias por su tiempo, por su participación, por supuesto, a los organizadores del evento. Gracias por darnos la oportunidad de participar. Y bueno, para nosotros es bien importante acompañar a las organizaciones en ese viaje de adopción, ¿no? Y es algo recurrente que vemos que representa una serie de desafíos, que vemos que hoy en día se genera esa necesidad. Y por supuesto, en ese sentido, acompañarlos, ¿no? Y ayudarlos a que, digamos, demos esa transición y esa adopción de tecnologías en la nube y capacidades de seguridad de manera consistente, ¿no? Y ahí, de nuevo, hace mucho sentido que podamos ayudarlos y que por favor nos dejen saber si somos útiles para eso, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Darian. Nosotros, como Capítulo ISACA Lima, le agradecemos el haber confiado en nosotros para participar aquí como patrocinadores y también como expositores del evento. Muchísimas gracias por eso. Esperamos estar juntos en una siguiente oportunidad. Saludos hasta Bogotá. Que tengas un buen día, una buena tarde y nos vemos pues pronto. Muchas gracias, Darian. Claro que sí, que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, ahora continuamos previo al cierre del evento y a un sorteo de algún sorteo sorpresa que tenemos preparado de manera virtual, por lo que los invitamos a que no se muevan, no se desconecten y vamos a pasar un video institucional. Muchísimas gracias.